Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy te voy a explicar lo siguiente. En el video del día de hoy lo que nosotros queremos crear es un blob storage. Sabemos que los blob storage generalmente nosotros los vamos a utilizar para almacenar información, ya sea estructurada o no estructurada, cuando nosotros estamos haciendo todo el proceso de limpieza de datos, carga de información y gesta, y en este caso nosotros lo queremos representar en un Power BI, ¿cierto? La idea es comenzar desde un blob storage, hacer todo el tratamiento y llegar a conectar SQL Database con nuestro Power BI. Pero la parte inicial va a ser crear este blob storage. ¿Cómo lo hacemos? En este caso nosotros vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Aquí ya estoy en mi Azure, Microsoft Azure. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos solo para almacenar este blob storage. Yo ya tengo acá algunos, sin embargo voy a hacer el ejercicio. Entonces voy a darle aquí en crear, ¿cierto? Utilizo mi suscripción, aquí ya predefinidamente me la da, y voy a utilizar el grupo de recursos. En este caso me está pidiendo el nombre, ¿cierto? Y mi grupo de recursos, un ejemplo, va a ser Recu Select Data, ¿cierto? Recursos Select Data. Me dice que el nombre en este caso está disponible porque me aparece el chulito verde. Me dice la región en donde yo lo quiero colocar. En este caso yo lo voy a colocar aquí en la que está predefinida, ¿cierto? Si ustedes tienen otra región, lo pueden cambiar a otra región sin ningún problema. Vamos a las siguientes etiquetas. En este caso, si nosotros le queremos colocar algún tipo de etiqueta a los recursos, en este caso estas son las etiquetas que yo ya había utilizado, ¿cierto? Para, pues, digamos que poder identificar lo que es, pues, organizar lógicamente en función de categorías, que es directamente también, si nosotros no sabemos qué las etiquetas, las podemos colocar acá. Sin embargo, eso no es obligatoriedad cuando se va a crear un grupo de recursos. Evidentemente, si nosotros lo queremos hacer, lo podemos hacer. En este caso, lo vamos a dejar así, ¿cierto? Vamos a darle en siguiente y aquí nos va a revisar, ¿cierto? En este caso me dice que la validación se ha superado para ese grupo de recursos y yo ya puedo darle acá en la parte inferior izquierda y le voy a dar acá en crear, ¿cierto? Lo que va a hacer Azure es comenzar a crear ese grupo de recursos. Aquí ya me lo creo, voy a actualizarlo, me dice que ya me lo creo, sin embargo aquí si yo veo no me está apareciendo, todavía no me aparece de forma automática. Entonces para hacerlo yo necesito actualizar. Voy a darle clic acá en actualizar y vamos a buscarlo. Y miren que aquí es el penúltimo que aparece. Recu Select Data, ¿cierto? Si no me hubiera aparecido, vuelvo y le doy en actualizar hasta que el recurso vuelva y me aparezca. Porque en ocasiones el recurso puede que se cree, pero automáticamente no nos carga acá. Entonces yo voy a ingresar a este grupo de recursos, ¿cierto? Y es acá en donde yo voy a crear el blob storage, ¿cierto? Entonces para crearlo voy a ir acá a más, ¿cierto? Voy a ir a crear una cuenta de almacenamiento, que aquí me aparece el servicio. Si yo no lo encuentro, lo puedo buscar acá. En este caso es este, cuenta de almacenamiento. Una vez lo tengo seleccionado, le voy a dar en crear y aquí me dice lo siguiente. Listo, la suscripción, es esta mi suscripción. El grupo de recursos, como yo ya entré al grupo de recursos que se llama Recu Select Data, ya automáticamente me lo crea ahí. Y si no, pues yo podría crear uno nuevo desde acá. Si lo desgloso, pues me van a aparecer todos los grupos de recursos que yo tenía. En este caso, yo lo quiero crear sobre este grupo de recursos, ¿cierto? El nombre de la cuenta de almacenamiento, en este caso le voy a colocar almacenamiento. Almacenamiento, le voy a colocar un nombre un poco largo, Select Data, ¿cierto? Para poder identificar que ese es el almacenamiento que nosotros tenemos, que en este caso pues sería el blob storage, ¿cierto? La región la dejamos predefinida, igual, si ustedes la quieren cambiar la pueden cambiar. Lo ideal es que ustedes seleccionen la región más cerca a su ubicación para evitar la latencia, ¿cierto? Servicio principal, en este caso nosotros podemos aquí utilizar directamente el servicio principal, Azure Blob Storage o Azure Data Lake Store Gen 2, ¿cierto? Vamos a utilizar este, ¿cierto? La versión estándar. Aquí en esta de redundancia lo vamos a dejar directamente almacenamiento con redundancia local, ya que esta es una cuenta free, entonces no queremos que, pues digamos que tener configuraciones adicional con la local, la redundancia local no sirve. Después de que nosotros ya tenemos esto, podemos ir acá a avanzado, ¿cierto? Podemos configurar las versiones, protocolos de acceso y demás. En este caso, si nosotros quisiéramos aquí permitir que la replicación de espacios entre pestañas entre el blog y historia se haga, lo podemos aquí dar clic, ¿cierto? En este caso, pues estas son configuraciones que se dejan muy pues al criterio que se tengan cada una de las empresas, ¿cierto?
En este caso, etiquetas tampoco lo voy a colocar, le voy a dar acá en revisar y crear, ya que coloqué los valores iniciales, ¿cierto? Queremos hacer un blob storage, digamos que sencillo, y vamos a ir acá a crear. Una vez le dimos en crear, va a comenzar directamente la implementación, me va a llevar a esta página web. Cuando me lleve aquí a esta parte no quiere decir que se haya implementado. Como podemos ver, aquí todavía está cargando y aquí también me dice que la implementación todavía sigue en curso. Entonces vamos a esperar a que la implementación sea exitosa. Listo. Aquí me apareció que la implementación fue correcta. Puedo ir al recurso desde acá o desde acá. Voy a darle acá, cualquiera de las dos. Y miren que aquí lo que me aparece, aquí directamente ya me aparece el blob service, ¿cierto? Que fue el que yo creé. Aquí nos aparece también toda la información, espacio de nombre, en este caso está deshabilitado, el nivel de acceso, en este caso es hot. Y nosotros ya podemos ver lo siguiente. Cuando ya está el blob storage creado, tenemos la sección de contenedores, ¿cierto? Obviamente, pues digamos que aquí esta carpeta ya se crea automáticamente, que es los logs. Si nosotros queremos agregar un contenedor adicional, nosotros lo podemos agregar acá. En este caso lo voy a llamar contenedor 1. Voy a colocar esto en minúscula. Contenedor 1, ¿cierto? Si yo quiero configuración avanzada como cifrado y demás, lo puedo hacer. En este caso le voy a dar aquí en crear. Y aquí ya nosotros tendríamos el contenedor y una vez nosotros tengamos el contenedor, nosotros podríamos comenzar a cargar esos archivos dentro del contenedor que a su vez estaría dentro de nuestro blob storage. Aquí le daríamos cargar, ¿cierto? Y aquí ya nos da la opción de nosotros comenzar a cargar esos documentos. Y si nosotros vamos a nuestra parte inicial, vamos a grupos de recursos, otra vez, recursos select data, vemos que aquí también está el icono del blob storage y está nuestro nombre que fue almacenamiento select data. Si quieres ver mucho más contenido de Azure, te agradecería que por favor lo colocaras en los comentarios. Azure enfocado a ingeniería de datos. Y ya sabes que si te gustó el video, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde encontrarás más información tanto de ingeniería de datos como Power BI, Python, SQL, que te ayudarán en tu aprendizaje como analista de datos, ingeniero de datos o científico de datos. Muchas gracias.